Nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, ¿ya lo tiene? Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Te damos gracias, Padre, por tu inmenso amor, por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias, Padre, porque has sido fiel hasta el día de hoy, porque has mantenido nuestras vidas aquí en la tierra, Señor. Gracias porque nos ha librado de la muerte, de la enfermedad, nos ha librado del pecado. Gracias, Padre, porque eres un Dios de pactos que ha cumplido cada promesa de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, tú lo prometiste y lo has cumplido. Gracias, Jesús, por ese sacrificio tan grande que hiciste por nosotros. Gracias porque eres nuestro Cordero sustituto. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en este lugar. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestros ojos, Señor, para que se alumbre cada parte de nuestro ser y podamos recibir esta semilla de tu palabra. En el nombre de Jesús declaro que renueva nuestra mente esta palabra. En el nombre de Jesús, y que este entendimiento trae fe también, no nada más para recibir de Dios, sino también para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por los milagros que harás a través de cada uno de nosotros cuando estemos sirviéndote. Yo declaro milagros extraordinarios, partes del cuerpo donde no las hay, tú reconstruyes, las haces nuevas, en el nombre de Jesús. Yo declaro milagros extraordinarios haciéndose por mano de cada uno de nosotros, que te servimos, Señor. Al imponer las manos, tú harás el milagro, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, tú eres nuestro guía y maestro. Amén. Muy bien, pues en Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8 nos habla algo muy importante. Jesús dice, yendo, predicad. Y luego dice que íbamos a predicar algo muy importante. ¿Qué era lo que íbamos a predicar? Dice, el reino de los cielos se ha acercado, es decir, ya está aquí. Y luego dice que como el reino de los cielos ya está aquí, o se ha acercado aquí a la tierra, a través de nuestro Señor Jesús, entonces dice, sanad enfermos. Luego dice, limpiad leprosos, resucitad muertos. Y luego dice, echad fuera los demonios, de gracia recibiste. Y dice, demos de gracia. ¿Qué significa dar de gracia? Yo recibí una bendición una vez, mi hija fue sanada de epilepsia. El viernes nos llegó una jovencita como de 15 años, yo creo, 16 años, no, si mal no recuerdo la edad. Una jovencita que le daban ataques epilépticos. Yo una vez recibí del Señor Jesús la sanidad de mi hija porque tenía epilepsia. El Señor la sanó y ahora nosotros vamos, predicamos en aquella zona, tenemos una célula. Entonces, en esa misión que tenemos, el Señor envía personas enfermas, nosotros damos de gracia, el poder de Dios está con nosotros, con ustedes también, la unción del Espíritu Santo está ahí. Entonces aprovechamos que recibimos ese poder de Dios y retransmitimos lo que Jesús nos dio, nos ha dado. Y damos de gracia significa que damos porque nosotros ya recibimos de Jesús la sanidad. Y damos y repartimos en ellos ese don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Lo damos. Nos llegó la niña enferma de epilepsia, oramos por ella. Nos llegó un sordo, oramos por ello instantáneamente. Se empezó a escuchar. Oramos por otro niño que estaba sordo. Oramos por personas que tenían problema de riñones, personas que, a una que le iba a dar como mal de Parkinson. Fíjese lo que sucedió. A esta persona la enviaron a la Plaza Tapatía el sábado a las 5, pero no sé si ya nos habíamos ido. El caso es que llegó la persona y no estábamos nosotros ahí. Pero dice que iba con la mano temblando, es decir, tenía principios de, ella según dice que era la columna, ¿no? Pero esto es principio como de mal de Parkinson, iba así la señora, le iba temblando la mano. Fue a la Plaza Tapatía, no nos encontró, o no sé si iría a otro lado, a lo mejor no fue el lugar donde le indicaron, pero no nos encontró. De regreso a su casa, a medianoche dice que se levantó al baño, y cuando se levantó su mano estaba perfectamente sana. Fíjense lo que es el Señor, cómo actúa a través de la fe de ellos. El caso es que se le quitó esa mano que les andaba temblando, se le quitó esa temblorina en su mano. Es decir,
Muchas personas oyen de Jesús, dice, allá están hablando de Jesús y están orando por los enfermos. La persona va y su fe se activó de tal manera que ni siquiera tuvimos que orar por ella y sanó de ese problema de su mano temblorosa. Y la tuvimos ahí el viernes y nos está dando ese testimonio impresionante. Entonces, debemos dar de gracias, significa que debemos de servir a nuestro Señor Jesús. Esta serie se llama Nacidos para Servir. Parte de lo que servimos es que nosotros recibimos bendición, sanidad, liberación, y muchos beneficios del Señor Jesucristo. Nosotros retransmitimos, si nosotros no podemos o tenemos la capacidad de hablar, por lo menos, o de predicarles o de hablarles algún texto bíblico, por lo menos, decirle, miren, en tal lugar están orando para que vayas, ¿verdad? Esas son buenas nuevas, usted lo invita, etcétera. De tal manera que podemos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y así sucesivamente debemos de cooperar, vaya, con el reino de Dios, porque es un gran beneficio lo que recibimos nosotros. Y aún así, si recuerdan el texto bíblico que leímos en San Juan, donde dice, si ustedes me sirven a mí, dice, entonces van a recibir recompensa de mi Padre, dijo Jesús. Y cuando habla recompensa, está hablando de un beneficio, está hablando de algo, una bendición que Dios, la bendición que Dios les va a dar, se va a manifestar en ustedes más bien, porque ya se las digo en Jesús. Entonces significa que Él se va a manifestar en bendiciones. Van a tener recompensa de nuestro Padre Celestial cuando servimos a Jesús. Algunos van a servir ahorita, otros a lo mejor no se animan ahorita, pero más adelante, 6 meses, 1 año, no sé, cuando usted se sienta capaz, a través de la palabra, lo que haya aprendido, entonces usted va a retransmitir, o por lo menos si no retransmite, va a invitar a otros a que vayan a un lugar donde se predica la palabra para que oren por él, ¿verdad? Y sea libre de la enfermedad y del mundo de las tinieblas. Ese es el objetivo principal. Dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces es importante entender estos principios bíblicos. ¿Cuál es la finalidad de que demos de gracia? La finalidad simple y sencillamente es de que el reino de Dios se extienda aquí en la tierra. El reino de Dios, dijo Jesús, ya ha venido aquí, ya está aquí. Prediquen que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Significa que el reino de Dios regularmente incluye el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que identifica que el reino de Dios está aquí en la tierra. Cuando Cristo hablaba del reino de Dios, hacía mucho énfasis a que era la manifestación del poder de Dios sanando enfermos, la manifestación del poder de Dios haciendo libre a las personas, la manifestación del poder de Dios haciendo milagros creativos. Siempre se enfocó mucho a eso nuestro Señor Jesús. Entonces, nosotros estamos incluidos ya en el reino por haber recibido a Jesús en nuestro corazón. Por consecuencia, nosotros formamos parte de este reino de poder de Jesús. Por eso es importante que nosotros, aun cuando le servimos, tenemos la capacidad de servirle, no nos mantenemos ociosos en nuestra mente, pues vaya, que de alguna manera podamos tener circunstancias complicadas. Ahora, vamos a 2 Timoteo capítulo 2. Estamos analizando esta serie que se llama Nacidos para Servir, pero debemos de tener cualidades, características. Si no las reunimos ahorita, podemos comenzar a operar en ellas. ¿Qué significa cualidades, características? Que todo el que recibió a Jesús tiene esas cualidades, eso significa. Dios no hace excepción de personas. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2. Esto es, lo estamos instruyendo a ustedes para que a través de esa instrucción usted realmente sea un reconciliador de Dios con el mundo, con Dios. ¿Ya tiene 2 Timoteo capítulo 2? ¿Sí? Bueno, ahora vayas a 2 Corintios capítulo 5. Pero no me borres, o sea, no se vaya, sepárelo pues, 2 Timoteo. 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Versículo 17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura o creaciones, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿Ya tienen entonces 2 Corintios 5?
5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa que nos reconcilió con Dios? A través de Cristo nos reconciliamos con Dios, ¿verdad? ¿Qué significa? Que por el pecado de Adán, nosotros estamos separados de Dios. El pecado que había, o la naturaleza de pecado en nuestros espíritus, ahí había naturaleza de pecado. Es decir, nuestro espíritu estaba muerto espiritual antes de conocer a Cristo. Nuestro espíritu estaba separado de Dios porque había algo que se llama naturaleza de pecado, por el pecado de Adán. Sin embargo, a través de Jesús, de reconocer su sacrificio, de creer que Él es el Señor y nuestro Dios, que Él resucitó de los muertos, etcétera, que Él hizo ese sacrificio completo por nosotros, dice que pasamos de muerte a vida, resucitamos nuevamente en nuestro espíritu, resucitamos. Sin embargo, a pesar de que Él nos reconcilió con Dios a través del sacrificio de Jesús, nos reconciliamos nuevamente con Dios. ¿Verdad que usted es un hijo de Dios y sabe que cuando se vaya de esta tierra, usted sabe, tienes la seguridad de que va al cielo, ¿verdad? Yo no tengo ni una duda que me voy a ir al infierno, ni nada del lugar de sufrimiento, ni que voy a pasar por un proceso intermedio, no tengo ni una duda, yo sé que me voy al cielo, y usted debe tener esa seguridad por la palabra de Dios. Entonces, no se trata de jactancia, sino de una seguridad en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Es sencillo, ¿verdad? Dice, entonces, Él reconcilió consigo el mundo, dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio, pero aparte de que nos reconcilió, de que nos acercamos a Dios, ahora usted puede hablar directamente con Dios, no va a ocupar un intermediario, no va a ocupar un santo para que vaya primero y luego vaya con Dios. Usted ya es un hijo de Dios, el Espíritu Santo vino, habitó, usted es templo del Espíritu Santo, ahí vive el Espíritu Santo. Así es que no tiene que gritar para que Dios lo oiga hasta el cielo, ahora usted habla directamente con Dios. Bajito, no ocupa inclusive gritar para que usted se comunique con Dios. Sin embargo, recibimos la reconciliación. ¿Verdad que nos reconciliamos con Dios? Porque antes teníamos naturaleza de pecado, estábamos separados de Dios, desconocíamos si vivíamos o moríamos, desconocíamos si íbamos al infierno o íbamos al cielo. Pero a través de la sangre de Jesús, ahora hemos sido reconciliados y vamos directamente al cielo. Eso es importante entenderlo. Entonces, ya no hay más naturaleza de pecado en nuestro espíritu, porque Cristo Jesús pagó el precio completo. Sin embargo, algunos creen que todavía o se consideran pecadores y lo respetamos en cierta manera. Ellos confiesan pecado cada semana, es decir, no tienen la seguridad de que son salvos. Nosotros sí, porque creemos en el sacrificio de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense bien, dice que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa? Que somos reconciliadores nosotros, ¿verdad? Reconciliadores significa que si usted encuentra una persona por ahí en la calle sufriendo, o incluso aunque no esté sufriendo, usted tiene, a lo mejor necesita más bien darle el mensaje para que reciba a Cristo en su corazón, aproveche cualquier oportunidad para hablarles de Cristo y los reconcilie con Dios. El hecho de ser reconciliadores representa que nosotros como hijos de Dios tengamos algunas características que vienen en Gálatas capítulo 5. Mire, vamos a Gálatas capítulo 5. Si nosotros somos reconciliadores, y realmente en ese sentido, entonces fíjense bien, Gálatas capítulo 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y luego viene una palabra muy importante que se llama paciencia. Es decir, el ministerio de la reconciliación incluye que usted sea muy paciente, que sea benigno, bondadoso. Y luego viene otra palabra que se llama mansedumbre. Viene otra palabra que se llama templanza. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Hay dos palabras muy importantes para ser buen reconciliador. Una cosa es ser reconciliador
y tener el ministerio de reconciliación, y otra cosa es ser buen reconciliador. Hay personas que usted encuentra en Plaza Tapatía predicando, o en otros lugares, ¿no? Por ahí nosotros íbamos a predicar Plaza Tapatía, regresamos y había uno con una bocinita diciendo: arrepiéntete, pecador inmundo, si no te vas a ir al infierno. ¿Están reconciliando a Dios, al mundo con Dios? Somos reconciliadores, significa que predicamos el evangelio del reino y predicamos a Jesucristo. Eso hacía el apóstol Pablo en Hechos 28. En los últimos días de su vida el apóstol Pablo lo visitaban y él predicaba acerca del reino de Dios y acerca de nuestro Señor Jesucristo. Era el objetivo de todo creyente. Si vamos, recuerde, hay dos palabras claves en los frutos del Espíritu, que es templanza, mansedumbre y paciencia. Mansedumbre, paciencia y templanza. Esos tres son muy importantes para que usted sea un buen reconciliador. De tal manera que en lugar de que las personas se acerquen y amen a Dios y se reconcilien con Dios, en lugar de todo ello, le huyen mejor. ¿Por qué? Porque no vino Jesús a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por medio de él. Y nosotros somos representantes de Cristo en la tierra, embajadores de Dios, reconciliadores del mundo con Dios. Entonces, como tales debemos actuar. Embajadores significa que en cada lugar donde usted esté predicando, sea una célula, sea en su casa, sea en el lugar donde usted predique, ahí hay una embajada del reino de Dios que representa ¿a quién cree? Al Rey de Reyes. Usted es un representante de Jesús, ¿sabía aquí en la tierra? Y si nos vamos aún más allá, usted, como es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, cuando las personas quieren ver algo de Jesús, una manifestación de Jesús, si Jesucristo es real, va a poner la mirada en usted porque usted es el cuerpo de Cristo. Es decir, como dijo una vez Nicodemo, mire lo que le dijo Nicodemo a nuestro Señor Jesús. Ponga mucho énfasis en esas características de un buen reconciliador: mansedumbre, templanza y ¿qué más? Paciencia. Ponga mucho énfasis en ello. En San Juan capítulo 3, ¿cómo las personas van a saber si ustedes vienen de Dios? ¿Cómo las personas van a saber si realmente usted hace las obras de Jesús? Es muy sencillo. San Juan capítulo 3. Por aquí hay una parte en el versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Eso dijo este hombre, ¿verdad? Rabí, sabemos que has venido de Dios. Ahora, ¿por qué este hombre identificó que Jesús venía de Dios? ¿Por qué creen ustedes? Como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, o sea, contigo. Nadie puede hacer estas señales si Dios no está contigo. ¿Por qué las personas van a identificar que venimos de Dios? Porque va a haber señales que van a identificar que Dios está con nosotros. Hay personas acá donde estamos ministrando los viernes, personas, como están, yo creo, muy acostumbrados en esa zona de visitar brujos y andar leyendo. Nos llegó una niña que leía las cartas ahí, una jovencita, y decía que desde que había ido a las reuniones de nosotros sentía algo raro, como que la presionaba su cuello, así como que la quería ahorcar, algo así, ¿verdad? Volvimos a orar por ella y recibió a Jesús de nuevo y fue libre. Pero había practicado las cartas. Es decir, nos está llegando personas en esa zona que habían visitado brujos, o que habían practicado la magia, la brujería, etcétera. Porque esas personas, en cierta manera, andaban buscando lo sobrenatural. Es decir, querían milagros, querían ver algo sobrenatural. Y, en cierta manera, pues iban con los brujos y veían algo sobrenatural. Las personas quieren ver algo sobrenatural.
si alguien anda predicando por las calles con una encorbatado, con una maleta y un paraguas, y usted le dice, oye, ¿crees en los milagros de Jesús? Ora por mí porque me duele este pie. Esos milagros, y luego le van a contestar, esos milagros ya pasaron, Jesús ya no hace milagros. Entonces, realmente, ¿podrán identificar a la gente que viene de Dios? Hablando de nuestros amigos, los TJ en inglés, le digo, porque no mencionar su religión. Testigos de Jehová, pues. TJ. Bueno, ¿podrá saber usted si vienen de Dios? Está como una vez un hermano ya creyente en Jesús, recibió a Jesús, nacido de nuevo, viendo el poder de Dios. Llegaron los testigos a su casa y luego dice, vieja, llegaron los testigos, que pasen para hablarles de Cristo. Y luego resulta que ya pasaron, estuvieron platicando y todo, y ya que habían platicado y los testigos ya ven que no nos dejan hablar regularmente. Siempre ellos quieren hablar, y cuando ellos, yo también, pero ya no me agarro con ellos, ¿no? Y bueno, el caso que llegaron a ese hogar cristiano, los testigos, y ya al final que se fueron, se quedó este hermano diciendo, oye vieja, no estaremos equivocados nosotros. Lo andaban convenciendo a los testigos. A los testigos pregúntele, a ver, aquí tengo un enfermo, ora por él, tengo esta dolencia, ora por mí. No, pues que no, porque esos milagros ya no existen. Espérame, si alguien hace señales es porque Dios está con él. Si Jesús hace señales, porque Dios está con él. Las señales identifican a los que creen en el reino de Dios, que es el mismo Jesús que lo trajo a la tierra. Creen en el poder del Espíritu Santo. Entonces, y una vez llegaron a mi casa y les dije, ellos me cuestionaron, allá cuando vivía todavía en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, llegaron a mi casa les voy a decir hermanos por fe. Estos hermanos llegaron a la casa y ya me comentaron, más bien me criticaron. No, pues digo, nosotros también pues, hacemos las obras de Jesús, también predicamos el Evangelio. Y me dice, pues ustedes no hacen lo que dijo Jesús. Jesucristo dijo que fueran de dos en casa para que predicaran el Evangelio. Sí, le digo, sí es cierto que dijo Jesús de 2 en 2, pero también Jesús dijo que esos de 2 en 2 iban a ir haciendo señales por las casas, milagros, sanidades, liberando personas, el poder de Dios manifestándose. Ahora, ¿ustedes lo están haciendo? No, pues que no. Entonces no están haciendo las obras de Jesús. No importa que vayan de 2 en 2, que vaya de 1 en 1, pero nosotros donde nos paramos, ahí hay milagros. Donde usted se para, ahí hay milagros. Entonces eso significa que Dios, las señales de Dios lo siguen, significa que usted viene de Dios. Es una manera de identificar. ¿Cómo voy a identificar la religión verdadera, hermano, y la religión falsa? ¿Cómo podré saber yo quién? Unos me dicen que Dios mata y enferma, otros me dicen que Dios es bueno, otros me dicen que Dios me tiene con este hijo enfermo, otros me dicen que Dios me está castigando por esto, pero otros me dicen que Dios es mi sanador, que Dios es bueno, etcétera. ¿A quién le creo, hermano? Si unos me dicen uno y me dicen otro. Jesús dijo que había una manera de identificar quiénes venían de Dios y quiénes no venían de Dios. Y la manera de identificarlo es que por sus frutos los iban a conocer. Es muy sencillo entenderlo. ¿Qué frutos? Estamos hablando de la manifestación de señales, milagros, sanidades, y que podamos empezar a vivir el Evangelio de Cristo en nosotros. Si no lo vivimos ahorita, vamos a comenzar a través de la fe, es decir, debe haber señales que siguen a la palabra que predicamos. De esa manera van a identificar si algo viene de Dios o no viene de Dios. Entonces, como acá están muy acostumbrados a que van con brujos, y hemos estado tirándole duro a los brujos en las predicaciones ahí, pero algún día nos va a llegar a lo mejor algún brujo, como una vez llegaron con el apóstol Pablo, llegó, dice Simón, por ahí creo que viene en Hechos 16, a ver, vamos a ver, Hechos, creo que es Hechos 16, si más no recuerdo. O Hechos 19, o todos los capítulos de Hechos. Ahí me lo busco, ahorita me dice, no recuerdo muy bien, si es el 12. Es 16, ¿verdad? Ah, bueno.
Entonces, por ahí viene que era Pablo y Silas los que estaban ministrando. Y ahí viene 16, bueno, habla de una mujer, dice, mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esta mujer daba voces, estos son los siervos de Dios, hijos de Dios. Pero por ahí más adelante, no sé si aquí venga, donde viene Simón. Se viene por acá en el 13. En el capítulo 13 viene, por ahí viene cuando este hombre vio. Fíjese. Hay una parte por aquí. El caso, lo importante que usted entienda esto que le voy a decir. ¿Ya lo encontró o no? Búsqueme hilo de Simón el mago cuando vio que imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Puede venir en Hechos 10, 8 y 13. Por ahí viene el asunto ese del mago que quiso. Ese capítulo 8 de Hechos, que en el capítulo 8 dice versículo 13, capítulo 8 de Hechos, y el versículo 13, dice, también creyó Simón mismo, pero ¿quién era este Simón? En el versículo 9, Hechos capítulo 8, versículo 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía, ¿qué? La magia, ¿verdad? En aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Fíjense, lo que hacía este brujo, decían, este es el gran poder de Dios. Y usted va a encontrar con los brujos que utilizan algunas imágenes, utilizan al bendito San Juditas, utilizan, etcétera, ¿no? Entonces las personas se engañan y dicen, bueno, estos vienen de Dios porque tienen a San Judas, que hace más de 2000 años anduvo con Jesús. ¿Por qué no ha de ser obras de Dios la que hace este brujo? Entonces fíjese lo que pasó aquí con Simón, en el versículo 10. La gente decía, este es el gran poder de Dios, lo que hacía este brujo. 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Así va a pasar con los brujos de acá de San Martín, que le llaman por ahí. Lo mismo. Porque ya se está corriendo la voz. En el primer servicio tuvimos 45 personas. En este segundo ya tuvimos 70 personas. Más nosotros que íbamos y la familia esa que nos invitó. Éramos como 75, habíamos reunidos ahí. Y se va corriendo la voz en esa zona. ¿Y quién cree que van a llegar ahí también para ver el poder de Dios? Los magos y los adivinos de ese lugar. Digo, ya nos ha pasado porque en Culiacán también iban. Teníamos a 2 cuadras el brujo mayor de la ciudad de Culiacán. Y una vez nos visitó y nos dijo, sigan adelante. El brujo mayor de Culiacán, de la ciudad de Culiacán, donde van todos los narcos, de ahí, ese mismo fue a la congregación, estaban como a 2 cuadras nosotros, y nos visitó. Entonces, realmente, muchos de ellos se van a convertir a través del poder que se manifiesta a través de ustedes. Por eso, si somos nacidos para servir y llevar las buenas nuevas, esas buenas nuevas van acompañadas de poder. Las buenas nuevas no pueden ir acompañadas nada más de puras palabras, tienen que ir acompañadas de poder. Por eso van a creer todos estos del mundo de las tinieblas, la gente va a venir a ellos, de ellos hacia acá. Fíjense lo que es Dios, está aprovechando una zona de tinieblas ahora para su propio reino. Porque si aquí sanan o supuestamente sanan los brujos, ¿por qué no he de enviar
a alguien, a un siervo mío, Dios dice, para que en ese mismo lugar se vean milagros aún más extraordinarios que lo que hace el brujo, ellos mismos se conviertan y la gente que creía en eso espiritual ahora se acerquen y reciban a Jesús. Es lo que está pasando ahorita ahí, en esa zona. Es lo que está pasando. La gente que no creía en Jesús, cree en Jesús, pero como antes no le habían enseñado del poder de Dios, no habían visto el poder de Dios, ¿por qué cree que no creían tanto en Jesús? ¿Por qué cree usted que se iban con los brujos? Porque ahí veían una señal, veían un supuesto poder engañoso, que no venía de Dios, pero veían algo sobrenatural. Por eso la iglesia de Jesús debe ser una iglesia de poder, no cualquier iglesia. No nada más bla, 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 no, las personas se enfadan ya. Quieren ver una manifestación de poder. Entonces, estamos de acuerdo que la iglesia debe ser una iglesia poderosa, ¿eh? ¿Por qué? Porque usted representa a Cristo, es el cuerpo de Cristo, el reino de Dios se manifiesta a través de ustedes aquí en la tierra. Entonces dice que este hombre más adelante estaba atónito de los milagros que se hacían a través de Felipe. Dice 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios y el poder de Dios no se recibe por dinero. Si usted me dice, pastor, le ofrezco 1,000 pesos porque ponga sus manos sobre mí para que yo reciba el Espíritu Santo. Si los hermanos de ayer de la cárcel me ofrecen dinero para que reciban el Espíritu Santo, ni siquiera lo han recibido. ¿Me entiende? Porque es un don que da Dios para que otros que impongamos manos, esas personas reciban ese poder de Dios, el Espíritu Santo lo reciban. Es algo gratis, recibimos el poder de Dios, lo retransmitimos gratis. Eso es importante entenderlo. Ellos recibieron el poder de Dios solo totalmente gratis, no les costó. Es importante entender que muchas personas que estén en esas circunstancias van a venir al reino de Dios, van a conocer el poder realmente de Dios y van a dejar el poder engañoso que los estaba engañando a ellos. Por eso dice que hasta un mago, un adivino, pudo creer en Dios. ¿Por qué que creyó este adivino? Porque llegaron por allá a decirle, hablarle de Dios nada más, por pura habladuría de Dios, no. Este mago creyó porque vio un poder superior al poder de la magia que hacía él. Por eso creyó este mago. ¿Ustedes creen que hubiera creído Simón el mago? Imagínense haciendo señales de las tinieblas. Este mago que se dedicaba prácticamente a eso, imagínense. Y de repente le ve uno con maletín y corbata. Simón, vengo a hablarte de Dios. ¿Hubiera creído Simón? Simón quería ver una manifestación de una señal de que Dios estaba con ellos, ¿me entiende? Pero lo vio en Felipe, que Felipe hacía, a través de mano de Felipe se hacían milagros extraordinarios, maravillas, sanaban enfermos, se levantaban paralíticos, ciegos, veían, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice Simón que estaba atónito, es decir, anonadado de ver los milagros que se hacían a través de mano de Felipe. Por eso es importante que nosotros aquí les retransmitimos a ustedes que todos pueden operar en sanidad y milagros y el poder de Dios se puede manifestar en todos, me explico, en todos. En unos en un nivel, en otros en otro nivel, conforme le van creyendo a Dios. Esto es por niveles. Conforme le van creyendo a Dios, van ministrando cada vez milagros todavía más extraordinarios, a tal grado que pueden llegar a orar por uno que esté muerto y pueda resucitar. Porque esa comisión nos dejó Jesús, que oráramos por los que están muertos para que resucitaran. A lo mejor usted no se anima a orar por un muerto, pero sí se anima a orar por uno que tenga una dolencia en la columna, ¿usted sí o no? Y han sanado, ¿no? Entonces, vamos en niveles de fe. Yo antes no me animaba a orar por personas que tenían pies planos, después me animé y se vieron arcos en los pies.
no me animaba a orar por personas para que se les cubrieran sus muelas, se les salieran Dios les pusiera amalgamas, o les reconstruyera dientes dañados. No me animaba a orar. Ahora me animo y Dios hace el milagro porque uno creyó que si declaraba esa palabra se iba a hacer, y Dios lo iba a hacer. Hemos visto todo tipo de milagros. Entonces, en este lugar, es lo que yo entendí, Dios nos envió a ese lugar para que todo lo que se usa del mundo de las tinieblas aquí en San Martín, en San Pedrito y todo eso que se utiliza, a través de que ellos vean los milagros de Dios, entonces van a ir, inclusive esos mismos brujos van a ir llegando al reino de Dios, van a ir conociendo ese poder superior. Pero ¿qué pasa con un cristiano, o como se le llame, que recibió a Jesús? ¿Qué pasa con una persona que lejos de representar el reino, le dice, imagínense, van con un enfermo, los enfermos que van a ser, o que estuvieron el viernes ahí, yo no les dije a los enfermos, mira, si es la voluntad de Dios vas a sanar, pero si no es la voluntad de Dios te vas a morir. Yo nunca les dije eso. Si no, ¿cómo podría yo inyectarles fe al enfermo para que ellos recibieran un milagro de parte de Dios? Nunca lo hubieran recibido el milagro. Porque yo, en lugar de inyectarles fe, le estoy metiendo todavía duda para que reciban el milagro. Imagínense, va usted con uno que está ya desahuciado, porque ya nos llegaron uno desahuciado de 2 con problema de riñones, y ya uno dializándose, y estamos esperando nada más los resultados ya, que en una semana, 15 días, que ya nos den el resultado de que sus riñones están perfectamente bien. Nos llegó una de cáncer con quistes en los pulmones, en la matriz, y no sé si en qué otra parte del cuerpo. Entonces, imagínense usted, llegamos con los enfermos y en lugar de levantarle su ánimo y hablarle la palabra, que Jesús es el sanador, que Jesús los va a sanar, que Jesús no los va a dejar en esa situación, que no se van a morir. Entonces, imagínense, en lugar de hablarle eso, yo les digo, pues, mira, a lo mejor Diosito ya te quiere llevar al más allá. A lo mejor Diosito ya te necesita. A lo mejor Diosito quiere que te vayas más pronto porque ya quiere que le conozcas. Esas no son palabras de fe. Esas son palabras de muerte, de destrucción. No son palabras que vienen, palabras de Dios no son. Porque Dios no enferma a las personas. Primero, ni los quiere enfermos. Entonces, ¿para qué nos dejó el poder? Para que sanaran los enfermos. Si van a seguir enfermos, entonces Dios no nos dejó nada. Pero sin embargo, predicar el reino de Dios, nosotros como representantes de Cristo, todos son representantes de los que recibieron a Cristo, no nada más el pastor. Como representantes de Cristo tenemos que reconciliar a esas personas para que vengan al reino de Dios, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro objetivo es que actuar mansedumbre, templanza y con paciencia. ¿Qué significa paciencia? Que a lo mejor nos van a llegar personas con ideas en el sentido de que digan, bueno, yo sí creo que Dios me tiene enfermo y yo creo que sí me tengo que morir de algo. Entonces ahí es donde tenemos que guardar la cordura y no ponernos a discutir con esas personas, porque no es una bendición el discutir, sino al contrario, quedarnos a veces en ciertas situaciones callados, porque por más que usted le quiera discutir, no le va a entender. Segundo, a lo mejor se va a encontrar personas que lleguen al lugar donde usted está orando por los enfermos, estas casas de oración, así le vamos a llamar casas de oración, ¿verdad? Se escucha mejor que células. Estas casas de oración, si alguien se acerca a estas casas de oración, se van a acercar muchos que ya han leído la Biblia, que han leído la palabra de Dios. Sin embargo, algunos tienen conceptos de que se les retransmitió a ellos, por ejemplo, la teología o la doctrina calvinista. ¿Qué era lo que decía la teología o doctrina calvinista? En primer lugar era, pues prácticamente que todo venía de Dios. Dios en su soberanía puede hacer lo que Él desea. Ellos dicen, ¿qué significa que puede hacer lo que sea? Que puede a una persona sanarla, pero también a otra puede enfermarla. Esa es parte de la teología calvinista, o de los puntos calvinistas, que si alguien está pasando por una situación complicada, o que nació un hijo enfermo, era porque a lo mejor Dios había determinado
que ese niño naciera mongolito, un ejemplo. Entonces, eso es lo que se llama predestinación. Y que a lo mejor Dios, desde la fundación del mundo, había hecho que algunos se fueran al infierno y que otros fueran salvos, y Él destinó para que así fuera. O sea, que no dependía del libre albedrío de las personas que recibieran a Cristo Jesús para ser salvos, sino dependía de que Dios ya había destinado a unos a ser salvos, a unos a ser sanos, y a otros no ser salvos ni ser sanos. Es decir, si alguien, tuvimos orando por como 40 personas, 50 personas, pero algunos de ellos no se manifestó la sanidad. En algunos de ellos, estamos hablando de 1 o 2, ¿no? De los 50. Los 48 sí recibieron milagros, para que me entiendan. Entonces, la doctrina calvinista dice, si esos 2 no sanaron, fue porque Dios dispuso, desde antes ya había Él determinado que esas 2 personas no fueran sanas, sino que se murieran antes de tiempo. Esa es una doctrina calvinista, que la practican en algunas religiones, para que me entiendan. Entonces, si yo creyera que los enfermos no fueran a sanar, o qué enfermos iban a sanar, porque Dios destinó a unos a ser sanos y a otros no sanar, es decir, seguir enfermos, si Dios lo determina de esa manera, entonces, ¿cómo podríamos saber nosotros sobre qué enfermo orar o no orar? Si fuera así el caso, ¿no? Cuando se dé ese tipo de casos, si nos lleguen personas de ese tipo, porque si nos van a llegar, nos van a decir, bueno, yo creo que si Dios me tiene así enfermo, y porque yo a lo mejor soy de los destinados a nunca, a morirme a corta edad, un ejemplo, entonces yo creo eso. Le van a decir a ustedes, ¿usted qué va a hacer? Se va a poner a discutir con él. No, mira, Dios es bueno, Dios te quiere sanar, mira, aquí están los dones espirituales. Entonces, no nos vamos a poner a discutir, porque ellos ya traen reprogramado en su mente que Dios los tiene destinados a morir a corta edad. Ya tienen bloqueada su mente. ¿Sabe por qué la bloquearon? Porque leyeron mal o entendieron mal lo que está escrito aquí en la Biblia. ¿Me explico? Ese es el detalle. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar lo que es mansedumbre, lo que es templanza, lo que es paciencia. Y a veces hay que quedarnos callados. El apóstol Pablo dijo a los judíos, yo me hago judío con tal de ganarlos para Cristo. A los gentiles me hago gentil con tal de ganarlos para Cristo. No significa que participe con ellos en hacer sus cosas, sino que se adapte a ellos para hacerlos amigos y luego librarlos del mundo de las tinieblas, del mundo de la enfermedad, donde ellos a lo mejor no iban a vivir larga vida, sino librarlos de eso. Ese es el asunto. Entonces a veces necesitamos quedarnos calladitos. El día de ayer que fuimos a la cárcel, uno me dice, pues aquí Dios me trajo a la cárcel para que conociera a Cristo Jesús. Y yo en mi pensamiento dije, mañoso, lo que hiciste fue lo que te trajo a la cárcel, no fue Dios. Pero me quedé calladito. No le podía decir nada. ¿Qué pasó después? Eran muchos contra mí. Imagínense, ya no salgo de la cárcel ahí. O sea, me desaparece el cuadrito, el cuadrito que es la ficha de salida, ¿no? Entonces, no, bueno, yo en amor me quedé callado, porque yo sé que yo tenía que demostrarles a ellos que yo venía de Dios, por las señales que se iban a ver de que yo venía de Dios. Y más adelante ya los ministramos, recibieron el poder del Espíritu Santo, recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, hablaban en lenguas. Entonces, ¿ustedes creen que la próxima vez que los vea, y si les doy un consejo, ustedes creen que no van a hacer caso? Claro, porque ellos ya saben que las señales siguen a los que vienen de Dios. Es muy sencillo de entender. ¿Cómo puedo saber? A ver, a lo mejor aquí es una secta. Alguien pudiera pensar, es una secta, suponiendo. Bueno, si fuésemos una secta, entonces no se vieran sanidades ni milagros, sencillo, ¿verdad? ¿Qué sigue? ¿Qué cosas siguen a los que predican la palabra de Dios? Las señales y los milagros. El poder de Dios que seguía a Jesús. Le dijo Nicodemo, Rabí, maestro, yo sé que tú vienes de Dios, porque las señales que tú haces, son de Dios, exactamente. ¿Y qué eran las señales que hacía nuestro Señor Jesucristo?
sanaba enfermos, hacía todo tipo de cosas. Leprosos, paralíticos se levantaban. Una niña, la hija de Jairo, resucitó. O sea, se veían señales, ¿ok? Si usted quiere conocer si una doctrina o un lugar donde usted se congrega, donde usted vaya, viene de Dios, entonces vea por lo que hacen. Entonces usted va a saber si viene de Dios o no viene de Dios. Si definitivamente no ve milagros, no ve sanidades, no ve el corazón de esas personas, y definitivamente entonces no es de Dios el asunto. ¿Estamos de acuerdo? No es de Dios. El día de antier sanaron más de 50 personas ahí, de enfermedades incurables, los dolores se le fueron, etcétera, etcétera. Entonces, yo ni siquiera les digo, vengo de Dios, no vengo, yo nada más les predico la palabra, oro por ellos y ya. Ellos saben que venimos de Dios porque les hablamos de nuestro Señor Jesús y ven los milagros, sencillo. A veces no hay que hablar de más, solamente hay que actuar en lo que Cristo Jesús nos diga, y en ello Dios se va a manifestar y va a hacer milagros. Estamos captando cómo debemos de servir, debemos de instruirnos en la palabra, debemos recibir el poder de Dios para que las señales que siguen a uno lo sigan a otro, porque el Espíritu Santo está con nosotros y Él es el que hace los milagros a través de creer lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, regularmente debemos de tener siempre mansedumbre, templanza, debemos de tener paciencia. Yo no me voy a poner a discutir con alguien que me diga que Dios mata y enferma. No, ¿sabe qué? Me quedo callado, lo escucho y solamente oro por los enfermos enfrente de Él y que Él esté viendo los milagros. Y ya que Él vea los milagros, entonces va a entender que cualquier mensaje que le pudiera dar yo, entonces va a entender que sí viene de parte de Dios. De otra manera, es infructuoso una discusión con alguien. Nosotros somos reconciliadores del mundo con Dios. Yo no me voy a poner a discutir porque eso puede ser inclusive una piedra de tropiezo para que las personas crean en Jesús. Nunca se ponga a discutir con ellos. Por eso es necesario que tenga mansedumbre, templanza, que tenga paciencia para con todos ellos, de tal manera que ni uno se pierda y todos puedan venir al conocimiento de Dios, todos puedan entrar al reino de Dios, sean libres de sus enfermedades, de sus dolencias. Entonces, esa es la idea de un buen reconciliador, es alguien que actúa, opera en los principios de Gálatas capítulo 5, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, porque actuamos así en amor por la humanidad. En amor por la humanidad, si yo fuera otro, ¿usted cree? Llegamos a mi casa a las 12, que es su casa, a las 12 de la noche. Llegamos a las 12 de la noche, si yo fuera otro, no tenía necesidad de estar desde las 6:30 de la tarde en ese lugar, hasta las 12, 11 orando por los enfermos. ¿Qué obligación tengo yo? ¿Qué compromiso tengo? Solamente el ayudar y dar de gracia lo que Jesucristo hizo por mí. Jesucristo sanó a mi hija de epilepsia, yo oré por una niña que tenía epilepsia el viernes. Y estamos creyendo que la próxima semana ya tenemos ese testimonio de que ya no le dieron ataques epilépticos, porque eso no es instantáneo, se ve posteriormente. ¿Han entendido más o menos unos buenos reconciliadores del mundo con Dios? Le dan ataques epilépticos, ya no le dan. Esas son las obras de Jesús. Entonces, es importante que como buenos reconciliadores con Dios, debemos de ser personas que actuemos en los frutos del Espíritu y tener bastante paciencia, no discutir con las personas. Si quieren recibir a Cristo bien, si no, no. Si quieren ser sanos, qué bueno, si no, no, porque nos van a llegar personas de todo tipo, desde personas celostinos, hermanos en Cristo, que no quieran aceptar la palabra. Nosotros no vamos a discutir con nadie, solamente vamos a ayudar a las personas a hacer las obras de Jesús y ya lo demás Dios lo va a hacer. Pero nunca vamos a discutir el hecho que nosotros conozcamos que Dios es bueno, que Dios no manda enfermedades y que tengamos bases bíblicas y que tengamos toda una enseñanzas respecto a analizar quién es Dios, que Dios no es el causante de los males aquí en la tierra, Dios no es el causante de los terremotos ni de las tragedias. Realmente todo eso viene como una consecuencia de lo que el hombre ha sembrado, ha cosechado. El hombre no se ha acercado a Dios, está lejos de Dios. Por allá nunca se acercaron a Dios, ni creyeron en Dios, eran ateos, gracias a Dios. De repente hubo un accidente
y la familia de ellos, lo primero que dice, Dios se lo llevó, ¿verdad? Entonces, no le echemos la culpa a Dios de las cosas, al contrario, nosotros como buenos reconciliadores, representantes de Cristo aquí en la tierra, por las mismas obras que se van a ver y los milagros que se van a ver, Dios va a entender que usted forma parte del cuerpo de Cristo, que usted viene de Dios. No nada más son palabras, sino es demostración de poder del Espíritu Santo. Concluyo solamente con esta cita bíblica que viene en 1 Corintios capítulo 3. Estamos de acuerdo que somos reconciliadores, ¿verdad? Entonces no se va a poner a discutir con nadie en la célula, ¿no? Antes de 1 Corintios vamos a 2 Timoteo, que se le había dicho y nunca llegué a ella, ¿verdad? Fíjese, 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Dice en el versículo 14, 2 Timoteo 2:14, dice: recuérdales esto exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y luego ya dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas las palabras profanas y vanas palabrerías, evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y luego dice en el versículo 24, el 23 dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Es decir, si alguien llega a discutir con usted, porque si han llegado, por ejemplo, personas conmigo a discutir, ¿en qué nombre se bautizan ustedes? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y yo le contesté: ¿usted qué le importa? Ah, no es cierto. No es cierto, no se crean, ¿no? Es broma. Llegaron una vez y me preguntó: ¿y usted en qué nombre se bautiza? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Yo simple y sencillamente le contesté: en el nombre que es bíblico, nos bautizamos. Jesús dijo en Mateo 28, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dijo Jesús y nosotros lo hacemos. Ahora, el bautismo es un simbolismo nada más de lo que hizo Jesús por nosotros. El bautismo, así lo hacemos nosotros en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Bautizamos en agua a las personas y representa eso, que Jesús pagó el precio por nosotros, que Jesús fue muerto, que Jesús descendió a los abismos y que Jesús resucitó al tercer día. Eso representa el bautismo. Es solamente un simbolismo, para que no cree usted que un bautismo lo va a salvar. El bautismo no salva, lo que salva es la fe en Cristo Jesús. Entonces, 2 Timoteo capítulo 2 dice 24, 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor, ¿usted es un siervo del Señor? Significa un servidor de Dios. Pues nosotros servimos a Dios, ¿verdad? Servimos por amor, no servimos por conveniencia. Servimos por amor. Por eso que somos siervos significa que servimos a nuestro Señor Jesús, servimos a la obra de Dios. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija. Fíjense la palabra, mansedumbre, viene otra vez, ¿no? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Y qué va a pasar con los que conozcan la verdad? Fíjense lo que dice, ¿qué va a pasar en el versículo 26? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuando usted se pone a discutir con alguien, por ejemplo, si llega otra persona que ya conoce a Cristo, un ejemplo, ¿no? Pero es calvinista y llega al lugar donde usted está predicando la palabra y llega a querer discutir con usted y le dice: es que yo sí creo que Dios castiga con enfermedades. Es que yo sí creo que Dios, cuando Él quiera, me puede llevar al más allá. Es que yo sí creo que si Dios no quiere sanarme, nunca me va a sanar. Si una persona llega con un espíritu de contender, de pelear, entonces usted se va a quedar calladito. Se pone
una cinta en su boca y ya no le contesta nada. ¿Por qué? Se queda callado y en alguna oportunidad posterior, no en ese momento, porque si usted se pone a discutir con él y hay otras personas que sí quieren recibir sanidad, que sí quieren recibir a Cristo en el mismo lugar, y usted se pone a discutir con él, ¿qué cree que va a pasar? Dice que es para perdición a los oyentes. O sea, ni le va a servir al que con el que usted se puso a discutir, ni le va a servir a los que oyeron la palabra a través de usted, ni van a sanar, ni ver milagros, ni va a ver nada. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice que con sabia, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La idea es que usted los libre del Satanás, el diablo, pero también que los que estuvieron ahí oyendo la palabra también reciban milagros y escapen del lazo del diablo, escapen del mundo de las tinieblas, escapen de una muerte prematura. Esa es la idea principal, que las personas no mueran a corta edad, que las personas no tengan que padecer en un hospital, que no tengan que morir de un accidente. Ese es el objetivo principal por lo cual servimos. Ayudamos a la humanidad porque Cristo Jesús ya nos ayudó a nosotros. Dice, dad de gracia, lo que de gracia recibimos, lo damos de gracia. Esto es el objetivo principal. Darlo de gracia significa que lo damos por agradecimiento, ¿verdad? Porque Él nos los dio por amor a nosotros, nosotros retransmitimos por amor a la humanidad que la palabra y el poder de Dios. La palabra y el poder de Dios que representan el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso usted debe ser sabio, debe actuar con mansedumbre, debe ser paciente para con todos ellos. La voluntad de Dios realmente es que seamos pacientes. Nosotros como iglesia, como ministros, como personas que vamos a reconciliar al mundo con Dios. Y luego ya concluyo ahora sí con 1 Corintios. ¿Está captando cómo debemos de ser los siervos, servidores de Dios? ¿O los siervos o servidores de Dios? En 1 Corintios, capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 2 y versículo al 4. Dice, dijo el apóstol Pablo estas palabras, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, dice Pablo, y ni mi palabra y ni mi predicación, dijo Pablo, fue con palabras persuasivas. Ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, ¿y qué más? Y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, yo les hablo de Cristo, usted les habla de Cristo a las personas, pero usted ora por ellos y el poder del Espíritu Santo se manifiesta en milagros y señales, ¿correcto? No nada más andamos por las calles o en las casas o en los lugares predicando por predicar, por hablar de Cristo, sino hablamos, predicamos y enseñamos acerca del Señor Jesús y del reino de Dios con algo que se llama demostración de poder del Espíritu Santo, ¿correcto? Entonces siempre vamos con obras, con hechos que siguen a la palabra que predicamos. Por eso dice nuestro Señor Jesús en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, hablarán nuevas lenguas. Si comieren cosa mortífera no les hará daño. Echarán fuera a los demonios. Impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Eso es lo que caracteriza entre una religión y el reino de Dios. Nosotros no somos una religión. Cuando le pregunten de qué religión eres, ¿qué va a decir usted? Ay, pues soy de la cristiana. No, no somos de la religión cristiana. Somos creyentes en su palabra, embajadores de Cristo aquí en la tierra, ministros del poder de Dios, reyes, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido de Dios.
Somos el cuerpo de Cristo, los que representan a Jesús aquí en la tierra. Por eso dice en San Juan capítulo 14, las mismas obras que yo hago, dijo Jesús, ustedes las van a hacer. Jesús limpió leprosos. ¿Por qué cree que lo hizo Jesús? Por el poder del Espíritu Santo que estaba sobre él. Usted va a orar por un leproso, ¿y qué cree que va a pasar? Lo mismo va a sanar igual. Lo mismo va a suceder. Jesucristo oró por personas desahuciadas, por paralíticos. Lo mismo va a suceder cuando usted ore por ellos. Pero todo requiere un tiempo de fe, un tiempo de unción, o más bien un tiempo en que usted tenga más fe para que la unción se manifieste de una manera diferente, más poderosa. Esa es la idea principal, ¿correcto? Pero por lo menos inicie a orar por los que tienen dolencias, los que tienen a lo mejor enfermedades. Ya sanó uno de epilepsia por acá, sanó otra persona que allá en Plaza Tapatía desaparecieron unos quistes, fueron unas señoras y oramos por ellos, desaparecieron los quistes, y diferentes tipos de sanidades. El viernes una persona que estaba sorda de un oído, totalmente obstruido, el Señor le hizo un milagro creativo y empezó a oír perfectamente bien. Personas que Dios les hizo arcos en los pies que tenían pies planos, personas que han sanado el problema de riñones, de todo tipo de personas que han estado enfermas de diferentes tipos de enfermedades, cáncer, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las obras de Jesús, y por lo cual nosotros vamos a dar de gracia lo que de gracia recibimos, pero vamos a ser buenos servidores de Cristo, es decir, siempre tener en cuenta la paciencia, mansedumbre y templanza, y sobre todo el amor a la humanidad, porque también si usted no ama a las personas, jamás se va a manifestar también el poder de Dios sobre ellos. La fe dice que obra por algo que se llama amor. Yo por amor estuve el viernes hasta las 11 orando por los enfermos. Si no, he dicho, nomás oro por 5, ya enfadosos, ya me voy. Pues no hay amor. Usted tiene que comenzar a actuar en amor. No importa. Oramos por una persona y no se le iba el dolor, y ahí siguió la persona. Bueno, actúe en fe, vaya y camine de 7 vueltas allá al lado atrás. No, pues no se fue. Bueno, siéntese ahí y ponga los pies y empieza a mover los pies y diga, soy sana en el nombre de Jesús. Y hasta la tercera vez que se oró por ella, sanó. Se fue la dolencia. Pero yo tuve paciencia. Si hubiese sido otro, ¿qué hubiera dicho? Incrédula, váyase si no cree. Entonces, no. Tiene que haber amor en cada uno de nosotros para poder hacer libre a la humanidad del mundo de las tinieblas. Tenemos ese amor de Cristo, se tiene que ver en nosotros. Ese amor, porque Cristo vive en nuestros corazones. De antemano debemos de ser personas diferentes a los demás. ¿En qué sentido diferentes? Porque nos creemos, no. Diferentes en el sentido de que actuamos en amor. Si alguien me ofende, ¿qué voy a hacer yo? Voy a actuar en amor, ¿verdad? No me voy a dar por ofendido y voy a perdonar a cada persona. Al contrario, si le puedo ayudar, le ayudo, aunque no me quiera la persona, ¿correcto? Somos personas que servimos primero por gracia, porque Jesús ya nos dio de gracia su poder, su amor, su bendición. Ya liberó a mi familia, yo no tengo que estar pagando cada mes medicina para ellas. Ya no, eran medicamentos costosísimos, no sé si tenía que pagar 1,000 pesos diarios, 1,000 pesos mensuales, hasta que tuviera 14 años mi niña. Ya de esto sucedió hace aproximadamente 8 años, que le habían detectado la epilepsia. De 8 años para acá, 1,000 pesos mensuales, ¿cuánto cree que hubiera gastado en medicinas? ¿Cuánto no hubiera gastado en doctores? Sin embargo, yo le estoy muy agradecido a Jesús y al poder del Espíritu Santo, porque me sanó a mi hija, y como Él me la sanó a mí, me ahorró lana, porque sí me ahorró lana. Gracias, Jesús, ¿me ahorraste lana? Me ahorró lana, y ahora doy de gracia lo que de gracia recibí. Por eso oro por los demás enfermos, para que sean libres, para que sean sanos, para que Dios obre en ellos, para que ellos conozcan a Cristo. Entonces, ese es el objetivo de que somos nacidos para servir. Nacidos para servir al Rey, nacidos para servir al reino de Dios, nacidos para ayudar a la humanidad, ayudar a las personas, ¿verdad? Nos vamos a poner de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás. Levanta tus manos si tienes oportunidad, si no, con tus ojos cerrados ahí. El Espíritu Santo tocará tu vida, te llenará en esta tarde. Gracias, Jesús, porque tú pagaste el precio completo por mí, Señor, por mi familia. Gracias porque tú sanaste a mi hija, porque sanaste a mi esposa de esa enfermedad que la llevaba a la tumba, Señor. Gracias porque la sanaste. Gracias, Jesús, por esa sangre derramada. Gracias porque lo hiciste por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Tú moriste, Señor. Tú derramaste esa sangre porque amabas a esta humanidad, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hoy reconocemos tu grande amor para con este mundo, Señor. Tu amor fue tan grande, Señor, que decidiste dar tu vida. Tú mismo dijiste: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Nadie me quita la vida, dijiste, Jesús. Aún tenías opción cuando estabas en la cruz del Calvario de bajarte de esa cruz. Aún tenías opción de bajarte y no morir a corta edad, Señor. Ese ladrón que estaba en una cruz junto a la tuya, Señor. Muchas veces te dijo Él: si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Pero sin embargo, Señor Jesús, tú no lo hiciste. No lo hiciste porque me amabas. Díselo tú. No lo hiciste, Señor Jesús. No te bajaste de la cruz porque me amabas. Y tenías que pagar el sacrificio completo en sustitución mía. Porque tú llevaste toda maldición, para que esa maldición no me alcance a mí, para que la bendición de Dios esté sobre mi vida, se manifieste sobre mi vida. Gracias, Jesús. Damos de gracia lo que tú diste de gracia por nosotros, Señor. Hacemos tus obras por lo que tú hiciste por nosotros. Hoy reconocemos que tú eres el Señor. Repita conmigo estas palabras. Hoy reconocemos que tú eres el Señor, que tú moriste en esa cruz y que Dios te levantó al tercer día de entre los muertos, y ahora resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre. Por eso, Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor, como mi único Salvador, mi suficiente Salvador. Por eso te pido que entres a mi vida. Abro mi corazón para que tú seas el Señor a partir de este día en adelante. Gracias, Jesús. Hoy mantén tus ojos cerrados en el lugar donde estás. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Por eso te servimos por amor. Por eso te servimos, Señor, por amor. Por eso te servimos, Señor Jesús, porque tú diste todo por nosotros. En mis manos maravilloso
que declare: Jesús es mi Señor. Jesús es mi Salvador. Muy bien, pues ahorita vamos a... Pueden tomar asiento. Jesús es el Señor.